Y hoy es un día clave para el proyecto de reforma tributaria del gobierno. Esta iniciativa será votada en general en la Cámara de Diputados. Desde la derecha ya adelantaron su rechazo a la idea de legislar. Bueno, además reiteraron su llamado al Ejecutivo a dialogar con la oposición para llegar a acuerdos y queremos conversar más sobre este tema, y para eso nos acompaña acá en Mañana en Directo el diputado de la UDI, Patricio Melero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Diputado, hola Germán, Paola, buenos días. A ver, ¿es un día tan clave el de hoy o ya esta historia está más cocinada y clara ya? No, es evidente que el gobierno y la nueva mayoría tienen los votos suficientes para aprobarlo en la Cámara de Diputados, y no creo que nada cambie en la Cámara de Diputados de lo que hasta el día de hoy se ha dado, y creo que la posibilidad de modificaciones se va a ver más bien en el Senado, pero es muy importante lo que se diga y lo que se deje planteado en este primer trámite en la Cámara. Nosotros vamos a utilizar, aunque no tenemos los votos, sí tenemos la capacidad de poner sobre el tapete elementos de la reforma tributaria que nos parecen inconvenientes y que deben de ser modificados. Nosotros vamos a jugárnoslas, por ejemplo, para que el FUT no sea eliminado, para que sea corregido. Vamos a abordar, desde luego, todo lo que tiene que ver con el alza del impuesto a las viviendas, que es uno de los efectos más negativos sobre los sectores medios, porque suben en promedio 13% las viviendas entre 2.000 y 2.500 unidades de fomento. Hay una serie de aspectos constitucionales también que pueden verse afectados, y por consiguiente el debate en la Cámara de Diputados, si bien no va a ser posible por las mayorías que tienen ponerle más cambios, sí al menos va a dejar, yo diría, establecido el debate que debe darse en el Senado. Pero ¿qué tanto efectos puede traer ese planteamiento de ideas sabiendo de antemano que los votos ya están para eventualmente una aprobación? ¿Es para que quede una sensación pública o porque usted tiene la esperanza de que en algún minuto eso sea recogido y sea tomado en cuenta? Es muy interesante esa pregunta, Germán, porque la reforma tributaria llega a la Cámara de Diputados con una división entre los chilenos más o menos, mitad a favor y mitad en contra. Así lo han señalado todas las encuestas, y no precisamente encuestas que hacemos nosotros. Segundo lugar, 4 ex ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación han criticado en distintos niveles y en distintas fuerzas, pero han criticado la reforma tributaria. La democracia cristiana claramente no está contenta con muchos aspectos y se ha generado una suerte de pugna al interior. Y la alianza está entera unida. Hoy día vamos a rechazar en general todos los sectores políticos de la alianza: Renovación Nacional, la UDI, Evópolis y Unidad. Todo el bloque, lo que es una derrota política muy importante para la nueva mayoría, porque ellos pretendían meter una cuña entre la UDI y Renovación Nacional, entre Renovación Nacional y Amplitud. No lo lograron. La oposición está entera unida para rechazar esta reforma tributaria porque la consideramos inconveniente para el país. Ahora, entonces, al tiro por... Sí. Si con estos argumentos, con un debate, Germán, que si bien no ha podido cambiar muchas las cosas, pero sí ha generado mucha opinión pública. La mitad de los chilenos dividida. Muchas organizaciones gremiales con fuertes dudas. Ex ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación también con mucha duda, con mucha crítica. Si eso no abre la posibilidad de que la Concertación o la nueva mayoría se abra un mejor debate de cambios, entonces quiere decir que están imponiendo a todo evento solamente por la mayoría circunstancial de los votos, y yo creo que eso no es bueno, que una reforma de esta magnitud se termine aprobando de esa manera. Diputado, a propósito de mejor y mayor debate, la mayoría de los chilenos no conoce cómo opera la formación de ley en el Congreso Nacional. Sí. Y llama la atención que hoy se vaya a discutir en general y se vaya a votar en general, mañana se discute en particular y se vota en particular. O sea, en 2 días, una ley de esta magnitud, de esta importancia y de esta complejidad también, porque tiene muchas aristas técnicas, se puede votar en 48 horas. ¿A qué se debe que sea tan rápido? ¿Quién decidió que fuera tan rápido? Yo diría que a la arrogancia y a la soberbia de un gobierno y una nueva mayoría que solamente quiere aplicar la cantidad de votos que tiene, pero que no se allana a un diálogo y un debate de verdad para entender que hay determinadas disposiciones en esta reforma tributaria que no son buenas, que hay una enorme duda sobre la forma y el objeto de los recursos, que es la educación, que fíjate que hoy día vamos a aprobar, probablemente mañana en la Cámara de Diputados, 8.000 millones de dólares por la reforma de la educación, que los chilenos no sabemos cuál es, y que yo tengo muchas dudas de que además vaya por el camino incorrecto. Entonces, todo esto hace que están definitivamente aquí aplicando la retroexcavadora y la aplanadora en tándem,
en línea, porque por un lado están cambiando los cimientos fundamentales de un modelo educacional y de desarrollo, y por otro lado están... Pero un modelo educacional, diputado, que a todas luces no ha resultado. Por lo pronto todos sabemos que la educación en Chile es pésima. Así que en ese sentido no será la panacea el modelo que tenemos actualmente. Está bien, si no cabe duda que hay que cambiarlo. Lo que pasa es que cuando uno ve que el grueso de los recursos de educación se va a destinar a terminar con el copago, salió una cifra el otro día muy importante, del orden de 4.000 millones de dólares cuesta eliminar el copago, una sola medida, de 8.000 millones de dólares. Otros 800 millones de dólares para financiarle la educación gratuita, Paola, al 10% más rico de la población. Esas son las incongruencias de una reforma educacional que no conocemos y un aporte de una reforma tributaria que no sabemos bien en cómo y en qué se va a gastar. Diputado, sus esperanzas entonces quedan puestas en el Senado para que se pueda producir eventualmente esta discusión que usted tanto echa en falta, digamos. Mira, la nueva mayoría tiene mayoría de votos también en el Senado. Sí, pero en el Senado se supone que es una Cámara que tiene características distintas. De hecho, uno de los fundamentos de la bicameralidad es precisamente esa. Sí. Yo creo que va a haber cambios en el Senado, pero no veo que haya cambios sustanciales en el Senado. Yo creo que esta reforma tributaria, para mal de Chile, se va a aprobar en términos generales bastante semejante a como fue el proyecto original. Yo creo que los senadores van a tratar de morigerar algunos aspectos y va a depender mucho. Aquí, más que el Senado y la Cámara, Paola, quien tiene la batuta se llama Michelle Bachelet, presidenta de Chile, Alberto Arenas, ministro de Hacienda, para abrirse, después de todas las cosas que se le han dicho, a cambios, a gradualidades o a modificaciones que se hagan cargo de algunos efectos negativos que son, creo yo, muy malos para el país. Diputado, para una votación en general como hoy, yo estaba sacando cálculos, son 120 diputados, por lo tanto, tienen alrededor de 10 minutos cada uno, si es que están 20 horas dentro de la sala para poder hablar. Sin repetir ni equivocarse, además. Claro. Estamos hablando de una ley de reforma, o sea, una reforma tributaria que creo que hace el mismo tiempo que tuvieron para el feriado del año pasado o el año antepasado en septiembre. Y estamos hablando de temas completamente distintos. ¿En 10 minutos se alcanza a discutir o hablar algo sobre este tema? Porque si no, ¿por qué no van directamente a votar? ¿Para qué van a perder tiempo 20 horas si es que finalmente el fundamento no va a servir de mucho? Germán, la nueva mayoría, con el presidente de la Cámara de Diputados y los ministros, han establecido un sistema de discusión que es la antidiscusión, que es restringir los debates, cortar los tiempos. Le pusieron hoy día simple urgencia. Perdón, diputado, pero quizás vale la pena aclarar a la gente, eso es un resorte de la mesa de la corporación, o sea, ellos deciden... Es un resorte, Paola, de la mayoría. Ya. El reglamento de la Cámara te permite ver. Mira las cosas que hicieron. Primero, le pusieron simple urgencia hoy día. Cuando tú le pones simple urgencia al proyecto, ¿qué es lo que haces? Inhibes que se puedan presentar indicaciones ahora, hoy día, en el debate. Listo. Solamente se pueden presentar indicaciones que ya hayan sido vistas en la Comisión de Hacienda. O sea, se coarta la iniciativa de poner cambios en el debate hoy día. Segundo lugar, se restringen los tiempos. Se fija 2 días solamente para poder hablar. Y se pone como objetivo fundamental sacar rápido la reforma tributaria de la Cámara, ojalá sin ningún cambio. Entonces, es el antidebate. Y esto ha estado presente desde el día 1. No solamente respecto a los parlamentarios. Yo te voy a dar un ejemplo. A la Confederación y a la Producción y el Comercio, el máximo organismo, Paola, que reúne a todas las empresas más importantes del país, se le dio a la Comisión de Hacienda 30 minutos. Y cuando se le hacían preguntas, le decía Pablo García, el presidente, esas mándalas por escrito. Fue indignante. No hubo nunca voluntad de verdad de escuchar, no hubo tampoco nunca voluntad. Nosotros presentamos decenas de indicaciones. Ni una le gustó al ministro de Hacienda, ni una. No aceptó ninguna indicación de la alianza. Entonces, hoy día llegamos a un debate, entre comillas, a la Cámara de Diputados, que va a sancionar lo ya dicho. Lo único que sí vamos a hacer es apelar a la opinión pública, porque lo que tiene complicado al gobierno, que partió con un 52% de adhesión a la reforma tributaria y hoy día entra a la Cámara de Diputados con un 38%. ¿Y no empezaban a apelar a la DC pensando que la opinión pública es una cosa más etérea y que ciertamente no tiene capacidad de voto directo en la Cámara? Mientras que la democracia cristiana ha tenido algunas, digamos, fisuras o grietas en torno a su aprobación tan maciza de la reforma. La democracia cristiana, Paola, tiene un pecado original, una contradicción vital, porque no se puede, por un lado, formar parte de un pacto de coalición de gobierno de nueva mayoría, en que tú estuviste dispuesto a pactar con los comunistas, con los socialistas, para que te dieran los votos y votaran por los demócratas cristianos, y después cuando sales elegido y estás en la Cámara, pedir que te den espacio para opinar distinto. Entonces es muy fregada. ¿No tienen derecho a opinar distinto ahora entonces? Tienen derecho, digamos, pero están comprometidos con un proyecto, están atados de manos. ¿Usted conoce a demócratas cristianos que en su foro interno votarían en contra y van a votar a favor?
más allá que eso, Germán, ninguno, no conozco ninguno, pero más allá de eso, son muchos los parlamentarios que en pasillos te dicen, en realidad esta reforma es preocupante. Porque ¿sabes lo que les pasa? Les pasa lo que nos pasa a todos los parlamentarios. Llegan a sus distritos y los mismos ciudadanos les empiezan a decir, pero ¿cómo, diputado, me va a subir usted este impuesto a la vivienda que me estoy comprando? Pero, diputado, gente de los sectores humildes, ¿cómo puede ser que de 5 bebidas gaseosas azucaradas, 3 se las lleva el consumidor y 2 se las lleva el fisco en impuestos? Señor diputado, ¿cómo puede ser que usted, a mí que soy pequeño empresario, me elimine mi crédito del FUT, que ahora en vez de tenerlo yo por la vía del ahorro, lo voy a tener que ir a pedir a la banca? Entonces les pasa que también la gente les empieza a decir, y llegan complicados a la Cámara de Diputados, pero están amordazados. ¿Por qué? Porque hoy día lo que manda en Chile es la ideología más que el pragmatismo. Están amarrados al programa. Entonces pierden toda flexibilidad. Y al que se sale le pegan un papirote y lo callan de inmediato, como estamos viendo hoy día. Lean el diario El Mercurio, perdón que le haga propaganda en medio, vieron opiniones de todos los exministros de Hacienda. Y presidente del Banco Central. Y vieron la opinión de los senadores. Pero esa historia puede cambiar salen, quizás ¿cierto? con una discusión en el Senado. Puede ser que algunos demócratas cristianos se den cuenta que esto quizás era más que un error o no, porque la idea es proponer acá algo que traiga mejoras para nuestro país, eso está claro, pero que empiecen a hacer propuestas que quizás vayan a quebrar un poco esta hegemonía de la nueva mayoría. ¿Usted vislumbra eso o no? Germán, las leyes tributarias son muy difíciles de ser enmendadas por los parlamentarios porque el grueso de la atribución es exclusiva y excluyente del gobierno, de la Presidenta de la República, porque afectan, ¿cierto?, la administración financiera del Estado, que la Constitución Política establece que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, cualquier indicación que no cuente con el visto bueno de la Presidenta Bachelet y del Ministro de Hacienda no va a poder ser trapelada. Entonces, fíjate que el desafío es que la democracia cristiana o un sector de parlamentarios tendría que convencer al gobierno para que con la firma de la Presidenta se cambiara algo del proyecto original. Y eso va a tener mucha controversia, porque obviamente el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Comunista, el Partido Radical han sido muy claros que esta reforma se aprueba como está. Entonces, vamos por el peor camino, creo yo. Lo único que queda es que haya tal masa crítica en la ciudadanía que el gobierno al final entienda que esta reforma no cuenta con el apoyo de la ciudadanía para ser llevada. Y nada peor que imponerle al país un alza de impuestos, una reforma tributaria que no tiene al menos un consenso. ¿Ustedes saldrían a las calles por esto a protestar con algún minuto lo hicieron del otro sector por otros temas? Mira, yo creo que el tema de la calle no está ajeno a ser una posibilidad cuando la ciudadanía empiece a percibir los efectos negativos que la reforma les puede generar. Detrás de esto va a venir inmediatamente la reforma educacional. No hay que olvidar eso. El objetivo principal que se ha señalado esta reforma, 2/3 de la recaudación, que te adelanto desde ya que no van a recaudar los 8.200 millones de dólares, porque eso no lo hemos conversado. Se plantea esta reforma tributaria en un minuto de desaceleración de la economía de Chile, de desaceleración de las economías del mundo, de menor crecimiento. Vamos a crecer un 3,2 o un 3,5%. Cada punto del PIB que dejamos de crecer son muchos miles de millones de dólares que el país deja de recaudar. Entonces, la combinación de menor crecimiento con alza de impuestos no va a tener un elemento virtuoso desde el punto de vista de la recaudación y no van a recaudar los 8.200 millones de dólares que se generan, y eso va a generar un problema adicional. Bueno, no esperamos mayores novedades para esta tarde entonces en la Cámara, pero sí vamos a seguir atentos a esta discusión. Paola, amplio y duro debate y pocos cambios. Bueno, muchas gracias, diputado, que tenga un buen día. Chao.